¿Cuál es la diferencia entre los gnósticos y los cristianos? Los gnósticos creen que ellos por la ciencia llegan a Dios. Ellos tienen acceso a Dios porque ellos tienen la inteligencia para llegar a Dios. La diferencia es que en el camino cristiano es Dios que se revela al hombre. Porque nadie podría llegar a conocer a Dios si no es Dios el que se acerca. Vamos ahora al versículo 4. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Les escribimos, es la primera vez de 12 veces que va a decir, en 5 capítulos, 12 veces va a decir, les escribo esto, les escribo esto. Ya sé que está escribiendo, pero él pone el énfasis y va a ser, les escribo esto, va a ser el punto donde va a hacer subdivisiones. Va a usar mucho como muletilla, les escribo esto para comenzar. Esto quiere decir que está acabando el prólogo y que va a iniciar pronto una nueva sección. Y les escribo esto para que mi alegría sea plena, para que sea completo el gozo nuestro. ¿Quién es nuestro? Está hablando en primera persona del plural. Hemos visto, hemos oído. ¿Quiénes son los que han visto? ¿Quiénes son los que han oído? Los apóstoles. Y para que el gozo de los apóstoles sea completo, es la alegría del heraldo. No sé ustedes, pero cuando uno anuncia el evangelio y ha llegado, uno se siente gozoso, gozoso. No hay cosa que a uno le alegre más, que a uno lo edifiquen cuando alguien ha dicho algo, una charla, cualquier cosa, y después, tiempo después, viene, yo me acuerdo cómo me llegó esta charla, cómo me edificó, y uno dice, uno se siente contento, la alegría del portador del mensaje, cuando ha escuchado plenitud, dice, para que llegue a plenitud la alegría nuestra, la de los apóstoles, la iglesia entera se alegra cuando cada vez más personas son capaces de aceptar, acoger a Jesucristo. Bien, ese es el inicio. El prólogo es corto, pero es intenso, es de alto vuelo. Es un prólogo contemplativo que está haciendo ver a los gnósticos que el que está hablando tiene la fuerza de corroborar la venida de Cristo, todo lo que va a hacer, todo lo que significa Cristo. Por eso ahora, como ya lo expliqué en otras clases, vamos a ver las 3 secciones que son estas. Primero, el camino de la luz, el camino de la justicia y después las fuentes de la fe y la caridad. Pero aquí vamos a hablar del camino de la luz. Cada uno de estos va a tener el mismo esquema. El mismo esquema va a ser siempre. Va a ser siempre primero, guárdense de cortar con el pecado. Corten con el pecado. Ocúpense de guardar los mandamientos y cuídense de los anticristos y del mundo. O sea, todo un camino que va a ser cada vez que va cada sección de estas. Vamos entonces a iniciar con el camino de luz. Esta es una de las secciones más bellas que hay, y más poéticas y más rítmicas que tiene. Vamos entonces a comenzar con el versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Aquí repite lo del 1:3. Lo que hemos visto y oído, vuelvo otra vez a decirlo, lo que hemos oído de Él. Aquí Dios es luz, va a ser todo el centro de gravedad de todo lo que va a ser esta sección. Dios es luz, una imagen hermosa, entendiendo luz como gracia, santidad, y entendiendo las tinieblas como el pecado. En Él no hay pecado, en Él todo es luz. Dios es luz, y nosotros lo decimos en el credo, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, basado en esta sección que va a hacer referencia a la santidad de Dios. Dios es el radicalmente santo. Y comparado con la luz, Dios es luz. Eso evoca a varios textos, siempre referidos a Juan. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Juan 12:46. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. ¿Ven? Interesante cómo el Evangelio
de Juan es el evangelio de la luz. Y el evangelio que llama Jesús luz. Jesús es como una antorcha, como una capacidad de caminar sin tropezarse. Esa es la descripción que está haciendo de Jesús aquí. Luz significa aquí revelación, significa plenitud y significa sobre todo un sentido de santidad, o sea, una rectitud moral. El mundo de Dios es un mundo luminoso y por eso el gnóstico se acerca a la luz, el mandeo dice que Dios es el gran rey de las luces, pero el Nuevo Testamento establece la distancia clara entre Dios y los hombres. Dice, Dios es el único. En Él hay luz y no hay nada de tinieblas. Dios es luz. Eso atrae. Uno cuando está en oscuridad, en nuestro país, que se va tanto la luz, y cuando está a oscuras uno, de repente una lucecita es capaz de atraer. La luz atrae. La luz provoca el deseo de ir detrás. Entonces por esto Dios aquí es presentado como el que arrastra, como el que atrae, como aquel que invita a salir del mundo de los tropezones y el mundo donde no se ve nada. Es muy, muy, muy interesante la figura aquí. Es un argumento contra el dualismo gnóstico, presentando aquí la superioridad de Dios y sus fuerzas para la lucha moral del cristiano. Los gnósticos dicen, yo soy un iluminado, yo tengo la luz, el conocimiento, la ciencia, y por eso yo descubro a Dios. Yo no necesito a Dios, yo llego a Él. Así dice el gnóstico. Hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que vive diciendo, yo me encargo, yo estoy bien con Él, no te preocupes, yo estoy bien, yo no voy a misa, no me invites a ir a misa, que yo estoy bien con Dios. No lo han oído esto. Yo estoy bien con Dios, yo estoy bien, no tengo ningún problema. Yo sé muy bien lo que hay que hacer. Y así mucha gente evade la radical diferencia entre Dios y los hombres y donde el hombre necesita a Dios. Ese es el punto donde uno va a la misa, va a las fiestas. Yo me acuerdo, y creo que se lo dije una vez, un señor que me preguntó a mí si era obligatorio ir a misa el domingo. Yo le dije que no. Llamó a su esposa para que se lo dijera a ella, que parece que era la que insistía para que fuera. Y me dijo, vieja, ven a oír, dile Víctor, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Yo le dije, tú me preguntaste si es obligatorio ir a misa. La respuesta es no. Ir a misa es necesario. Tú necesitas ir a misa. Y él dijo, pero ya me la pusiste más dura ahora. Y es que nadie te pone una pistola en la cabeza. ¿Cuánta gente deja de ir a misa y no lo matan ni nada? Obligado no es, pero necesario definitivamente. La actitud gnóstica es, yo no voy a misa y no pasa nada, porque yo me arreglo con Dios. Yo sé cómo es. Y el que va a misa es el que sabe que necesita a Dios. O sea, el cristiano conoce muy bien la diferencia entre que Dios es Dios y yo soy yo. La criatura es débil, frágil, pequeña, y Dios es el omnipotente y a quien todos nosotros necesitamos. Ese es el punto que está diciendo. Entonces, es un argumento contra el dualismo gnóstico. Vamos ahora al primer ciclo. ¿Estamos en comunión con Él? Vamos a ver versículos 6 y 7. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tiniebla, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Aquí la unión con Dios es un caminar en la luz. Pero hay quien dice que estar en comunión con Dios, quien dice que está en comunión con Dios, pero está en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que está en pecado. Hay gente que dice, yo estoy bien con Dios y vive en pecado. ¿Y qué dice San Juan de esto? Dice, este hombre miente. Ese hombre miente. Si no obramos la luz, mentimos. Si nosotros caminamos en tinieblas diciendo que estamos en la luz, somos mentirosos. Y por eso aquí hay una cita de lo que normalmente dicen los gnósticos. Los gnósticos son los que dicen normalmente, yo estoy en comunión con Él, Él me quiere, yo lo quiero a Él, no pasa nada.
Y Juan va a decir, no se puede estar en comunión con Él sin hacer lo que Él te dice. No puede ser. Entonces, aquí viene un punto importante que Juan va a definir la comunión con Dios no en función del mucho cariño que yo le pueda tener o de lo que yo crea que Él pueda tener por mí. La comunión con Dios va a ser en función de la capacidad que tengo yo de hacer lo que Él me pide. Si yo no hago lo que Él pide, yo no estoy en comunión con Él. Esa es la respuesta que va a dar aquí San Juan. Y advierte, aquí lo que está haciendo San Juan es advirtiendo a la comunidad, cuidado con que alguien diga que está en comunión con Dios cuando no ha roto todavía con el pecado. Hay que romper con el pecado para estar en comunión con Dios. No se puede estar en comunión con Dios y con el pecado. No se puede decir yo camino en la luz, pero estoy todavía en tinieblas. Aquí la luz echa fuera las tinieblas. Y las tinieblas no tienen luz. Así que o una o la otra. Y aquí es un interesante camino que hace San Juan, que es el mismo camino de los sapienciales, ¿no? El doble camino, el camino de la luz, el camino de la oscuridad. El cristiano va hacia adelante y va a encontrar, y hay momentos en donde no se puede. O usted está en la luz, o usted está en la oscuridad. En la luz está Dios, en la oscuridad está el pecado. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay pecado. Por lo tanto, usted no puede estar en Dios y también estar en el pecado. Si usted está en tinieblas, usted no está en comunión con Dios. Eso es una afirmación que demuele la afirmación que dicen los gnósticos, de decir yo estoy en comunión con Dios y aunque caminen en las tinieblas. Los gnósticos se permiten pecar, niegan el pecado. Ya verán después cómo va a seguir todavía San Juan aclarando. Ellos niegan que haya pecado. Y ellos niegan que ellos puedan pecar. Yo no puedo pecar nunca, dice un gnóstico. En serio. Interesante. Entonces aquí la imagen es el seguimiento de Cristo conduce a la salvación. Un sentido, pero ese camino hacia la salvación necesita de un sentido claramente ético. Mi conducta es la que determina qué tan en comunión estoy con Dios o no. Esta carta tiene 3 secciones: el camino de la luz, el camino de la justicia y el camino de la fe y caridad. Dios es luz, es el eje editorial de la sección. El camino a la luz. En Él no hay pecado, en Él todo es luz. Lo decimos en el credo. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús es la antorcha que alumbra el camino. La luz atrae.